Espiritualidad y crecimiento con Javid Abraham. Continuando con el tema que hemos comenzado hablando acerca de la energía luminosa que precede la aparición de Mashiach, aparición de la era mesiánica, la Geulah Shelemah, hay un pasaje en el Talmud que dice que si esta generación no merece a Mashiach, aparecerá sobre un burro. Y si lo merece, entonces aparecerá sobre las nubes. Tenemos que tener muy en claro de que todo va a depender del crecimiento, del grado de elevación espiritual que tenga tanto el pueblo judío como las naciones, y la capacidad de percibir el momento, de percibir la etapa. Según los sabios, han habido varias etapas que han sido ideales para, para la aparición de Mashiach, donde todo ha estado dado, donde todo ha sido excelente. Y han habido distracciones que han impedido de que pueda hacer su aparición definitiva. En muchos casos hay una historia del Baal Shem Tov, cuando es el fundador del movimiento hasídico, y sus seguidores, sus sucesores, como en el caso de Sneur Salman de Liadi, y también el Gaón de Vilna, que estableció un Jerem. Más adelante, el discípulo del Gaón de Vilna, en el momento no recuerdo su nombre, él dice o reconoce de que el movimiento hasídico no estaba equivocado, sino que tenía una percepción diferente acerca de algunos temas de la Torá. No vamos a entrar en este tipo, en la especificación de cuáles eran estos temas. Lo cierto es que más adelante también dicen los sabios de Chabad que si el Rebbe de ese momento, Sneur Salman de Liadi, y también el Gaón de Vilna, si hubiesen conocido, hubiesen entablado una conversación en ese momento, dice que hubiera aparecido Mashiach. Si estos dos grandes hombres se hubieran reunido, se hubieran podido sentar juntos a hablar y a ponerse de acuerdo, Mashiach en ese mismo momento hubiese aparecido. Voy a tratar de conseguir la historia exactamente para que ustedes la puedan leer. Lo cierto está en que lamentablemente hay mucha restricción con respecto a la apertura hacia el mundo gentil. Hay demasiada restricción. Muchos gentiles desean estudiar Torá, muchos gentiles desean unirse al pueblo de Israel, ser parte de este pueblo maravilloso. Hay grandes bendiciones en todo el Tanakh donde habla de que si un extranjero se acerca a Hashem, igual su Shabbat, y dice que que el Shabbat es una delicia, y lo honra, y estudia la Torá y se acerca al Creador. También hay textos donde dice, y cuando vengan de las naciones a rezar en el Bet Hamidash, yo les oiré. Y todo esto que Hashem habla con Shalmón Amelech, que Shalmón Amelech le pide a Hashem que suceda, ya cuando el Bet Hamidash estuviera construido, el primer Bet Hamidash, tantas promesas que hay para las naciones y lamentablemente innumerables restricciones, muchas restricciones para que el no judío haga una conversión que se ha transformado en un tema muy político, un tema que ha sido politizado por muchos años. eh, y el judío, en este caso, los ortodoxos, el judío ortodoxo, que es el que tenía el control completo con referencia a lo que era el tema de las conversiones, tenía, vamos a decirlo de esta manera, el monopolio de todo esto, ¿no? De este asunto. Eran los únicos encargados, los únicos que tenían el control, el poder de decidir quiénes y quiénes no. Al punto tal de que en Latinoamérica, un pueblo, unas naciones que son sumidas en la idolatría, una idolatría tremenda, el cristianismo, el catolicismo romano y las creencias ancestrales de los pueblos aborígenes de estas zonas, que se mezclaron con creencias católicas también. Y dentro de estas naciones también crecía una luz de esperanza, una luz de Torah, y de personas deseosas de conocer a ese único Dios de una manera milagrosa, no porque hubieran misioneros judíos acá predicándole, sino porque la gracia de Hashem es tan grande de que de maneras misteriosas alguien les hablaba a estas personas, de los cuales también soy uno.
de ellos, ¿no? De que alguien, por misericordia del Creador, les hablaba. En ese tiempo no había mucho internet, no había muchas redes sociales, nadie hablaba por las redes sociales de judaísmo, pero aún así, en cada rincón de la tierra, en cada rincón de Sudamérica en especial, siempre crecía una semilla, una luz de esperanza, donde se daba a conocer el nombre de Hashem y donde se daba a conocer la existencia de un Dios uno y único, de una Torah verdadera. En este momento es tiempo donde el pueblo judío debe percibir esto, ¿no? Actualmente hay un decreto que posiblemente se dicte en Israel, donde también las comunidades judías reformistas y conservadoras también van a poder eh, legalizar sus conversiones, aunque los ortodoxos me imagino que no van a aceptar tampoco estas conversiones, ya que, como dije anteriormente, son considerados como judíos asimilados por el tipo de aceptación que tienen a ciertos aspectos sociales o la aceptación a ciertos géneros de personas también que no son aceptados en lo que viene siendo la ortodoxia judía. Eh, pero esto también puede verse como una lección de que si tú tienes el poder en el momento y no lo aprovechas y no haces con ese poder que tienes en tu mano, no haces lo correcto, entonces Hashem de alguna manera mueve el árbol para que caigan los frutos, mueve el árbol para que caigan los que ya están muy maduros o los que ya están dañados y que aparezcan nuevos frutos en el árbol, ¿no? Entonces, cuando vemos todas estas situaciones que pueden acontecer, ya no solamente los ortodoxos tendrán el poder de dar conversiones, hay miles de personas que han deseado por años, han guardado Shabbat, han tratado de ser fieles a la Torá, a todo el monoteísmo, actualmente con el movimiento No Ágida, que para mí es un gran esfuerzo, un esfuerzo muy, muy hermoso de parte de los grupos judíos, pero lamentablemente está siendo utilizado como un freno para muchas personas que de verdad desean, de todo corazón desean acercarse al Dios de Israel, eh, que desean conocer esa dimensión interior y se les comienza a enseñar un judaísmo de sin misericordia, inmisericordia, donde siempre, lamentablemente, muchas personas con las que hablo, líderes judíos, con las que he hablado a lo largo de este tiempo, dicen, el judaísmo no es el cristianismo, aquí no hay amor, aquí no es una cuestión de amor, aquí nadie te va a prestar libros, aquí nadie te va a dar nada, aquí tienes que buscar dinero para esto, para aquello, para todas estas cosas. Yo digo que en este momento, en ese momento cuando se pierde el horizonte de la espiritualidad, de la moralidad, de la misericordia, cuando leemos en la Torá nos encontramos un aspecto y cuando hablamos con otro tipo de personas nos encontramos otro aspecto muy diferente, que difiere mucho del aspecto que vemos en la Torá de un Dios misericordioso, compasivo, tardo para la ira, grande en bondad, misericordia. Eh, es muy necesario comenzar a analizar en qué estamos creyendo, al punto tal de que se está sembrando un odio que no funciona en estos tiempos, un odio que lo que hace es alejar en contra de las otras creencias, religiones, personas de otras creencias que son tus propios vecinos, tus propios familiares, y ataques a través de las redes que lo que hace es incrementar el odio en vez de incrementar la luz. Una de las cosas muy hermosas que me decía mi rabino por mucho tiempo, él decía, no debemos alejar, debemos acercar. Y estas cosas, hacer relevante el odio, hacer relevante lo que las religiones creen y difundir esto por los medios, lo que hace es no solamente alejar a las personas, sino también hace incrementar la oscuridad. Entonces, percibir esta era definitiva, este momento definitivo en el que estamos, donde las naciones desean estudiar Torah, y comenzar a crear un nuevo sistema que se muestra como algo muy, muy bonito, ¿no? Eh, un medio judaísmo, y lamentablemente está siendo utilizado por muchos para decirle a las personas no te conviertas, sé un ágida, quédate allí, no cumplas nada. No pienso que esa sea la manera. Creo que el noajismo, creo que las 7 leyes son como bien se ve en el Tratado de Sanedrín, son principios
básicos de observancia, son principios mínimos que le muestran a la persona cómo puede ser eh, una mejor persona. Si quitamos el primer mandato, que es no idolatrar, se transformarían en 6 leyes totalmente morales. Y todas las naciones actualmente cumplen de una u otra manera, en sus constituciones están cumpliendo esto. Está prohibido el asesinato, el adulterio, en muchos países está penado el adulterio, eh, y todo lo que viene siendo la blasfemia, injuria. Cualquiera puede hacerte una demanda si tú comienzas a hacer injurias o a blasfemarlo. Puede ser acusado en las cortes de ley, que también es el cumplimiento. Hay cortes de leyes en las naciones que tratan de dictaminar de la manera más justa, correctamente. Eh, lo cierto es que debemos comenzar a ver que las 7 leyes no son una religión en sí, pero se pueden transformar en una religión cuando comenzamos a agregar aspectos rituales y aspectos de creencias del judaísmo. Al final sí es una religión, se puede transformar en un medio judaísmo. La cuestión está en que es un principio, son principios básicos que impulsan al ser humano a ser cada día mejor. El mismo Rambam en la Mishneh Torah, que viene siendo como el tratado fundamental en donde podemos conseguir todo lo que es concerniente a las leyes para las naciones, establece muy claramente de que si un no judío quiere cumplir cualquier misvá de la Torah, con excepción de algunas de las cuales hemos hablado anteriormente, como los tefilín o algunas ordenanzas de Rabanán que son exclusivamente para el judío, si cumple cualquiera de las misbot de la Torah, eh, sin esperar recompensa, sino reconociendo de que la recompensa es la misma en sí misma, esta persona se eleva espiritualmente. No hay ninguna limitación para que la persona trate de cumplir una misma de la Torá, una ordenanza de la Torá, que aunque fue dada a Israel en el primer momento, la Torá también es un código de leyes espirituales para todos. Entonces, el no ágida, o como se le dice, no me gusta utilizar este nombre, sino el justo de las naciones, el Ger Seded, el extranjero que decide recibir la Torá en su corazón, los mandatos de la Torá en su corazón, tiene esa posibilidad, pero no simplemente de comenzar a cumplir de una manera ritual, de una manera física, material, que te apega a la materialidad, a la fisicalidad, una liturgia que te atrape y que salgas de una religión en la que estuviste preso para entrar en otra religión donde vas a estar preso sin conocer de verdad lo que es espiritualidad, el verdadero propósito de cada misma. El Shabbat, aunque lo celebramos en el mundo físico, el Shabbat también es una energía interior, es algo que va a nuestro interior, trae una enseñanza, trae una dimensión oculta detrás de su observancia que nos purifica, que nos muestra interiormente cuál debe ser el verdadero estado emocional, el verdadero estado mental, espiritual de cada ser humano. Entonces así sucesivamente cada fiesta, cada misvá, el justo de las naciones, el Ger Sedet, el extranjero justo que está buscando justicia a través de la Torá y del apego al Dios uno y único, debe comenzar a comprender la dimensión interior de cada uno de los mandamientos y todo lo que vaya a hacer, hacerlo con felicidad, porque son una de las cosas fundamentales por las cuales hemos sido creados. Primero, creer en la Torá, creer en el Dios uno y único, luego ser felices y hacer felices a los que nos rodean. Shalom. Si deseas, puedes unirte a nuestros grupos de WhatsApp a través del número más 598 91 595 745.